¿Está presente? Presente, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. A las 8 de la noche se le pone su examen en el Classroom. Galilea Esmeralda Reyes Rodríguez, ¿está presente? Sí, licenciada, buenas noches. Su número de carnet, por favor. 2018. 2018. 07-552. 2018-07-552. Muy Así bien. es, licenciada. Entonces, a las 8 de la noche tiene su evaluación, ¿no? ¿Qué día es, licenciada? Tienen hoy. ¿Hoy? Sí. Ah, gracias, licenciada. Tienen una hora para hacerlo. Gracias. Diana María Batres Galindo. ¿Está presente? Diana María Batres Galindo. No está presente. Ella también solicitó extraordinario. Está. Les quiero también informar que bueno, ya está calificado los exámenes, solo que aparecen 9 alumnos que no están en el listado oficial. Ese problema que tienen ellos de que yo no puedo reportar nota porque no aparecen en el listado oficial, lo tienen que arreglar en control académico. ¿Quiénes son? Samuel Gonzalo Álvarez Flores, Elizabeth Romina Batres, Diana Lisset Castillo Flores, Hugo Roberto Corado Samayoa, Rafael Gómez Ramos, Miriam Janet Martínez Castillo, Wendy Elizabeth Méndez Pérez, Luz Adriana Morales Jax, Elba Liliana Sagastume Barahona. Barahona, sí. Tienen que resolver su problema en control académico. Miriam Janet, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Fíjese que yo hace como a principios de las asignaciones, ¿Sí? yo mandé en coordinación, mandé que no sé si estaba asignada yo en la sección y entonces me mandaron un formulario y yo lo llené, pero eso me lo mandaron en el mes de agosto. Fíjese que no me aparece en el listado y el sistema, yo no puedo agregar alumnos que no me aparecen en el listado porque el sistema no me lo acepta para reportar sus calificaciones. Entonces, Muchas gracias, es tan amable de hablar en control académico para que yo con mucho gusto, si me lo permiten, sale en el sistema, pues yo agregaría sus calificaciones, pero de lo contrario, ahorita no puedo, no Sí, puedo sí, hacerlo. licenciada, porque fíjese que cuando fueron las asignaciones, como hubo problemas con asignarse casi toda la mayoría, no sé si les dieron problema. No, solo Entonces, 9 alumnos, fíjese, 9 alumnos en la sección y B. de eso yo mandé varios correos y incluso yo mandé las asignaciones fueron el 13 de julio y a mí me mandaron el formulario casi el 29 de agosto. Entonces yo lo llené y todo eso y los mandé a coordinación. Yo tengo sus calificaciones, pero para reportarlos sí necesito que control académico me lo permita hacer, ¿verdad? Y licenciada, con una consulta, ¿y dónde se puede ver? Porque como así en correo, como cuesta casi un mes, tardan en contestarle a uno. Sí. O tiene que uno ir al colegio de abogados. No, sí, ahí está el control académico, ¿verdad? En la zona 10. Ahí vaya, al colegio de abogados, en la zona 10, en la sede del colegio de abogados, ahí están instalados. En la zona 2 también.
La zona En 2 la- no, pero en la zona 10 es donde está control académico. Zona 10. Sí, vayan ahí. Va, Sí. entonces está bien, licenciada. Muchas Ojalá gracias. que lo resuelvan. Yo voy a poner este listado en Classroom para que pues hagan su tiempo y resuelvan su asunto, ¿verdad? Yo sé que es en zona 10, pero pregunten por teléfono. Mire, la verdad que yo no he ido a control académico. A mí solo electrónicamente me dan instrucciones, pero ustedes sí mejor vayan a resolver su problema porque yo Sí, tengo porque las calificaciones, pero no las puedo reportar. sí, licenciada, porque sí, que como luego hubo fallas en cuando nos asignamos casi toda la mayoría porque se saturó la página. Sí. Entonces yo hasta incluso hasta tomé fotos y todo eso porque no, se saturó, de una vez se saturó. Sí, sí, sí. Entonces de eso yo una vez estuve mandando un montón Yo y lo que les hasta ofrezco de todo corazón, yo tengo sus calificaciones y en el momento que me lo permitan, yo las reporto, ¿verdad? Si eso va a ser hasta el próximo año y va a haber así como antes un formulario, pero no sé qué va a pasar el otro año porque todavía está tomado el campus universitario. Entonces, muchas gracias, licenciada. Entonces voy a lo que verificar sí eso. voy a publicar, permítame un momentito, permítame. En Classroom se va a poner un listado con las calificaciones que yo tengo, ¿verdad? Pero eso no está como listado oficial, ¿sí? Yo necesito que ustedes lo resuelvan para que se pueda incorporar como oficial la calificación, ¿verdad? mañana, Pues como en cuanto puedan ir a resolver esto porque son 9 alumnos los que me aparecen con problema en la sección B. Este listado que yo tengo lo voy a poner en Classroom para los que no están presentes y mencioné los nombres. Lo voy a poner en Classroom, el listado, para que acudan a resolver en control académico su situación. Yo, como les ofrezco, yo sí ya califiqué y voy a publicar sus notas en Classroom, pero para que sea oficial en la página de la facultad, tienen que resolver antes ustedes su problema para que yo lo pueda hacer. Miriam Janet, sí, levantando la mano. La escucho nuevamente. No, licenciada, fui la que le expliqué mi caso. Ajá. Yo tengo las notas de ustedes, pero resuelvan lo de control académico para que yo pueda hacerlo de manera oficial. Diana María, buenas noches. ¿Me escucho? Buenas noches, licenciada. Sí, presente. Disculpe, no me había podido unir cuando me llamó, pero Perdón. ¿Sí? entrando. ¿Usted está en extraordinario o en el listado de ahorita de control académico? En extraordinario, licenciada. Ah, bueno. Entonces, permítame apuntar su número. ¿Cuál es su número de carnet? 2020-06. Ay, perdón, solo 06, escuché. Ay, perdón, es 2020-06-488. 4, 88. 2020-06-488. Sí, gracias. A las 8 de la noche se les pone y tienen una hora para contestar, ¿no? Gracias, licenciada. Bueno, para servirles. Bueno, el día de hoy voy a trabajar con ustedes 2 contratos. El contrato de permuta y el contrato de mutuo. El contrato de permuta también pertenece a los contratos traslativos de dominio y de igual manera el mutuo también está en esta clasificación. ¿En qué consisten estos contratos? En la transferencia del derecho de propiedad, en el caso de la permuta,
por intercambio de los bienes de manera voluntaria. La persona se intercambian el derecho de propiedad de determinado bien. Y en el contrato de mutuo es el contrato de préstamo, por medio del cual una persona le presta a otra dinero o bien alguna cosa, para que en determinado tiempo, bajo las condiciones que establece el contrato, se lo devuelva. Y ahí se establecen las condiciones del contrato, como podría ser el pago de intereses, ¿verdad? Entonces les traigo las presentaciones y luego platicamos para que aclaremos las dudas que ustedes tengan. Les voy a poner primero el contrato de permuta y luego del contrato de permuta viene el contrato de mutuo. Hoy vamos a ver el contrato de permuta. ¿En qué consiste este contrato de permuta? Aquí tenemos también la transferencia del derecho de propiedad, pero en el cual dos personas se han puesto de acuerdo en cambiar sus propiedades, porque así conviene a sus intereses. Como siempre, es un contrato en el cual impera el consentimiento de ambas partes. La definición del contrato de permuta es que es un contrato por virtud del cual cada una de las partes transmite a la otra la propiedad de una cosa a cambio de la que a su vez recibe en propiedad. Lo regula el artículo 1852 del Código Civil. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la que recibe en cambio. Y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fueren aplicables, como por ejemplo el saneamiento por vicios ocultos o el saneamiento porque existe alguna evicción en alguno de los bienes que están transmitiendo en el derecho de propiedad. En general, el contrato de permuta es muy similar al contrato de compraventa, ya que consiste en un acuerdo entre dos partes, cuyo fin es hacer un intercambio de prestaciones para conseguir un beneficio. El contrato de permuta es aquel por el cual cada uno de los contratantes se obliga a dar una cosa para recibir otra. Esta forma de contrato tiene sus orígenes en la antigüedad. Cuando recuerdan ustedes cuando se hablaba del trueque, donde se intercambiaban una cosa por otra, no interviniendo dinero, sino que era simplemente porque convenía a sus intereses negociar a través del trueque. Esa es la naturaleza jurídica de la permuta. Desde el punto de vista jurídico, el contrato queda configurado desde que las partes se han prometido transferirse recíprocamente la propiedad de dos cosas. Al igual que la compraventa, se perfecciona con el consentimiento de los contratantes, por lo que esto es un contrato totalmente consensual. Aunque todos los contratos son consensuales, ¿verdad? Tiene que haber voluntad, acuerdo de voluntades, para poder darle perfección a las contrataciones. ¿Cuáles son los elementos del contrato de permuta? El elemento personal, el real y el formal.
En el elemento personal tenemos que son los llamados permutante o vendedor y permutante comprador. Son todas aquellas personas que sean capaces, es decir, que no tengan alguna prohibición o incapacidad y además se encuentra en total libertad para transferir la propiedad de aquello que se permuta, así como para recibir la propiedad de aquello que recibe a cambio. De esa manera se garantiza la validez del contrato que se celebra. En este caso tenemos que en el contrato de permuta entran, al igual que en el contrato de compraventa, aquellos casos en los cuales la persona, para poder realizar este intercambio de bienes, tiene que tener plena capacidad para poder transmitir el derecho de propiedad. En el caso que sea un representante legal, tiene que tener cláusula especial el mandato para poder hacer este intercambio. En el caso que fuera una empresa, una sociedad que corresponda a una persona jurídica, tiene que tener el mandato autorización de la asamblea de socios para poder realizar una permuta. ¿Cuál es el elemento real? En la permuta se aplican las disposiciones contenidas en la compraventa, la cual trae como consecuencia que las mismas cosas que pueden venderse también pueden permutarse, que son todas las cosas susceptibles de apropiación y que estén en el comercio de los hombres. ¿A qué se refiere el elemento formal? Siempre la doctrina establece que la permuta es un contrato típicamente consensual y se perfecciona precisamente por el mero consentimiento de las partes. En este caso no exige ningún requisito de forma para su perfección. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta lo regulado en el artículo 1576 del Código Civil, porque en todos aquellos contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros públicos, cualquiera que sea su valor, deben constar en escritura pública. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, siempre debe inscribirse en el Registro General de la Propiedad y en consecuencia tiene que cumplir con el requisito formal de que sea elaborado a través de una escritura pública. ¿Cuáles son los requisitos del contrato de permuta? Pues los mismos que hemos estado utilizando en todos los negocios jurídicos para establecer su validez. Los regulados en el artículo 1251 del Código Civil. ¿Y cuáles son? Capacidad, consentimiento y objeto lícito. Sobre la capacidad, es la facultad que tienen el titular del derecho para poder disponer de sus bienes. Si es capacidad de goce, son menores de edad, pues en este caso tiene que tenerse la aprobación judicial para poder realizar cualquier transferencia del derecho de propiedad que pertenece a un menor. Y por supuesto, si es persona jurídica, como lo habíamos dicho, tiene que tener el mandato autorización de la Asamblea General de Socios. Y en el caso de personas en estado de interdicción, pues tiene que contarse con autorización judicial. En el caso que sea la capacidad legal, tienen de manera individual, tienen que ser personas mayores de edad que no se encuentren en estado de interdicción.
Sobre el consentimiento, tenemos la manifestación de la voluntad de las partes para celebrar un determinado contrato. No debe de adolecer de ningún vicio del consentimiento para que surta sus plenos efectos. El objeto lícito. El objeto como elemento esencial del negocio. La cosa debe reunir los caracteres de toda prestación obligatoria, es decir, la posibilidad, licitud y determinación. Características del contrato de permuta. Tiene que ser bilateral. Ambas partes se obligan recíprocamente. En esta clase de contratos, definitivamente tienen que haber las dos partes que van a entregarse una a la otra los bienes que están pactando. Ser onerosos. Existen provechos y gravámenes recíprocos. Por supuesto, ambos tienen derechos y obligaciones que tienen que cumplir. Hay reciprocidad de entrega del bien. Conmutativo, porque las prestaciones que se deben a las partes son ciertas desde que se celebra el contrato. Consensual, porque basta el consentimiento de las partes para que el contrato sea perfecto. Y principal, que el contrato subsiste por sí solo. Efecto del contrato de permuta. Todas las disposiciones de la compraventa son aplicables a la permuta. Transmisión del dominio. Transmisión del derecho de propiedad una persona hacia la otra. Custodiar la cosa en tanto se entregue y entregarla en el tiempo, lugar y forma y sustancia convenidos, haciendo esa entrega de manera real y por supuesto jurídica a través del documento con el cual se acredita la transferencia de este derecho. El artículo 1854 de nuestra ley dice: el permutante que sufre evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios, puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio, si se halla aún en poder del otro permutante o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Por supuesto, hay un derecho de obligación del saneamiento, que la persona que se vea perjudicada por una situación de esta índole tiene todo el derecho de reclamar, porque si se le está dañando en su derecho patrimonial, tiene el derecho de accionar en contra de la persona que le ha afectado en sus derechos y que no ha cumplido con el compromiso contractual. Y hasta ahí tenemos el contrato de promesa. Ahora vamos a ver el contrato de mutuo. El contrato de mutuo, otro de los contratos traslativos de dominio. Vamos a ver en qué consiste. Su definición es que es un contrato por el cual el mutuante o prestamista se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuario o prestatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. En esta clase de contrato de mutuo, esto es muy común. Lo vemos muchísimo que las personas celebran en los bancos contratos de préstamo o bien con particulares. Este contrato de mutuo
según la definición de Osorio, de Manuel Osorio, dice como el contrato en que una persona entrega a otra una cantidad de cosas que esta última está autorizada para consumir, con la condición de devolverlo en el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad. En el contrato de mutuo es un contrato de préstamo, de dinero o bien de otra clase de cosas, ¿verdad? Todas las cosas que están dentro del comercio de los hombres pueden ser objeto de mutuo. A través del mutuo hay una transferencia de ese bien, o sea, de ese dinero o de esa cosa que le está siendo prestada. Y la persona puede utilizarla y consumirla, por supuesto, el dinero lo pueden utilizar, pero con las condiciones contractuales de devolverlo, según lo que han acordado las partes en el contrato. El artículo 1942 del Código Civil nos dice: por el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero u otras cosas fungibles, con el cargo de que se le devuelva igual cantidad de la misma especie y calidad. ¿Se recuerdan cuando estudiamos el tema de los bienes? ¿Qué son los bienes fungibles y los bienes no fungibles? Los fungibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad. ¿El dinero será un bien fungible? Por supuesto que sí. Puede ser devuelto por otro de similar existencia, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? De acuerdo con su concepto, el contrato de mutuo es traslativo de dominio, ya que produce la salida de determinadas cosas de la esfera jurídica de una persona mutuante para ser transferida a la de otra persona mutuario. ¿Por qué? El mutuante presta el dinero y una vez ese dinero le es prestado a otra persona, va a pasar al dominio de ella para que ella pueda disponer según sus necesidades de ese dinero. ¿Sí? Pasa al mutuario. Por eso hay una transferencia del dominio. ¿Sí? Porque el dinero es prestado para que lo utilice el mutuario. El artículo 1943 del Código Civil dice: la cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a su cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción que sobrevenga después. ¿A qué se refiere este artículo? Como las cosas fungibles son las que pueden ser objeto de mutuo, el dinero es lo más común, pero también puede ser a través de mutuo otra clase de bienes para que una persona la utilice. Por ejemplo, que sean bienes muebles. Un vehículo puede ser objeto de mutuo. Entonces, ese vehículo tiene, por el uso, va a tener depreciación, puede tener destrucción, ¿verdad? Que haya un accidente y se destruye el bien. En fin, a eso se refiere este artículo 1943. Pero debe entenderse que esta transferencia de la propiedad no es la misma que es realizada en la compraventa, porque en el mutuo el traslado de la propiedad es medio para el consumo y no fin de la relación jurídica creada. En otras palabras, en la compraventa y otros contratos como la permuta de la donación, la traslación de dominio es el fin del contrato, es el objetivo mismo,
En el contrato de mutuo, en cambio, es un medio para otro fin distinto, que es el consumo. O sea que el mutuante transfiere el dominio al mutuario para que éste pueda usar y consumir los bienes que se le han dado a mutuo en préstamo. Es por ello que solo son objeto del mismo las cosas fungibles, ya que no se devuelve la misma cosa, sino que otra, pero de la misma calidad y especie. ¿Cuáles son los elementos del mutuo? Los personales, el real y el formal. Los personales. En el contrato de mutuo siempre hay por lo menos un acreedor, que es el mutuante, y un deudor, que es el mutuario. Y ambas partes deben tener capacidad de ejercicio. El elemento real son las cosas que se dan en mutuo, como dinero y cosas fungibles, cosas que pueden ser cambiadas unas por otras de la misma especie y calidad. La cosa objeto de mutuo se transmite para su consumo al mutuario y queda a cargo la mejora, deterioro, depreciación o destrucción del bien. O sea, el mutuario se va a comprometer en devolver un bien similar al que le ha sido prestado para su uso. Y el elemento formal es necesaria la entrega de la cosa o dinero en esta forma de contrato. ¿Y cómo se constituye el contrato de mutuo? Al igual que el contrato de permuta y compraventa, cuando se refiere a bienes inmuebles, obligadamente tiene que celebrarse escritura pública para que tenga plena validez la inscripción en el Registro General de la Propiedad, sobre todo si hay una garantía hipotecaria, ¿verdad? Ahí existe el derecho real de hipoteca. Ahora, si son bienes que no necesitan inscribirse en el registro, sí se pueden elaborar en documento privado. El Código Civil no establece norma alguna que obligue a la forma de celebrar el contrato, por lo que este contrato le son aplicables las normas generales que en cuanto a la forma de los contratos establece nuestro Código Civil en los artículos 1574 al 1578, que son escritura pública o documento privado. Si excede 300 quetzales, debe constar por escrito. Si debe inscribirse en algún registro, debe constar en escritura pública. Debe constar en escritura pública si es solemne. Y los requisitos del contrato de mutuo deben de ser cumplidas en el contrato, que son los regulados en el artículo 1251 del Código Civil y son aquellos sin los cuales el contrato de mutuo no puede tener existencia jurídica ni validez formal, como son la capacidad de las partes que van a suscribir el contrato, que estén totalmente acreditadas y tengan la capacidad para poder suscribirlo, que no tengan ninguna prohibición legal, el consentimiento que no adolezca de ningún vicio y el objeto lícito. Efectos del contrato de mutuo. En cuanto al mutuante, entregar la cosa del mutuo en el lugar y tiempo convenidos, responder de los perjuicios que sufra el mutuario por los vicios ocultos que ellos tengan, el saneamiento, que lo que hemos estado mencionando. Nace para el mutuante un derecho personal o de crédito en contra del mutuario para obligarle a la restitución de la cosa mutuada. Sabemos que son derechos personales y derechos reales. En este caso, cuando hay un contrato de mutuo, lo que nace es un derecho personal. ¿Por qué es un derecho personal?
porque directamente el mutuante, a la hora de que exista un incumplimiento del contrato, le va a reclamar directamente al mutuario, que es la persona que firmó el compromiso de devolverle el bien mutuado. Entonces la reclamación va directamente hacia esa persona, entre los contratantes, directamente. En cuanto al mutuario, ¿cuáles son sus efectos? Por el contrato de mutuo, el mutuario adquiere la propiedad de las cosas objeto del mismo, de modo que la entrega material de la posesión y sí su compromiso de devolver lo prestado. Su principal obligación es restituir la cosa mutuada en el término convenido, devolviendo al mutuante igual cantidad de cosas de la misma especie y calidad que le fueron prestadas. En caso de restitución en especie, el mutuario debe tener la propiedad de lo que devuelve y tener capacidad para disponer de la cosa y quedar obligado ante el mutuante al saneamiento de lo entregado en pago. Aquí también el mutuante, al devolver el bien pagando la deuda, el compromiso que tiene con su acreedor, también está obligado al saneamiento, que el bien que está devolviendo no tiene ningún vicio oculto. El pago o restitución debe hacerse al vencimiento del plazo convencional y si en el contrato no se estableció, se entenderá que es de 6 meses para los préstamos en dinero y en la fecha de la próxima cosecha si se tratare de cereales y en fin, otra clase de bienes que están comprometidos, ¿verdad? De la cosecha. Eso lo dice nuestra ley. Modalidades. Existe el contrato de mutuo gratuito o simple. Este es en el caso de que por acuerdo de los contratantes, el mutuario no está obligado a pagar ninguna contraprestación por lo recibido. El acreedor no puede exigir el pago antes del vencimiento del contrato, según el artículo 1956, pero el mutuario sí puede obligar al acreedor a recibirlo antes de esa fecha. En el caso gratuito o simple, es porque no está cobrando intereses el mutuario, el que está prestando el bien. Y en el caso de que sea oneroso o con intereses, es cuando el mutuario se obliga a pagar una retribución que puede consistir en una calidad de dinero u otros bienes conforme lo convenido en el contrato. Aquí sí, en el contrato se establecen cuáles son los intereses que van a ser cobrados. O sea, esas son las dos modalidades. La gratuita o simple se refiere a que por el préstamo no se va a cobrar nada. Simplemente la obligación de devolverle al acreedor lo recibido. En el oneroso o con intereses, ahí sí lo establecen en el contrato. El acreedor puede exigir judicialmente al mutuario la restitución de lo prestado, pues de vencido el plazo del contrato o el plazo legal o judicial, sería por supuesto necesario que el mutuario haya caído en mora, lo que ocurre salvo pacto en contrario mediante la interpelación del deudor. Ahí sí tendrán que entablar un juicio ejecutivo para poder plantear esta clase de demandas. Y lo que es la usura.
es el interés excesivo en un préstamo y la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Las personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el calificativo de usureros. El artículo 1946 del Código Civil dice: salvo pacto en contrario, el deudor pagará intereses al acreedor y a falta de convenio se presumirá que las partes aceptaron el interés legal. Esto sucede mucho en tribunales. Cuando en el contrato se ha plasmado intereses, pues el acreedor, además de la deuda, va a cobrar los intereses dependiendo del tiempo establecido en el contrato, ¿verdad? Pero si se olvidó a la hora de establecerlo, entonces se aplica el interés legal. Eso está regulado en el artículo 1947 y dice: el interés legal es igual al promedio ponderado de las tasas de interés activas publicadas por los bancos del sistema el día anterior a la fecha de su fijación, reducido en 2 puntos porcentuales. En defecto de su publicación, en caso de duda o discrepancia, se solicita a la Superintendencia de Bancos, el cual tendrá carácter definitivo. Esto lo utilizan muchísimo los jueces de instancia y las salas de apelaciones cuando hay necesidad de fijar el interés legal. En estos casos es cuando se ve que se está aplicando una tasa sumamente elevada, entonces se pide el informe correspondiente a la Superintendencia de Bancos para ajustar el monto del interés que está siendo cobrado. ¿Y qué es el anatocismo? Es la capitalización de intereses. Es la acción de cobrar intereses sobre los intereses derivados de un crédito. Esto está prohibido por la ley. El artículo 1949 del Código Civil dice: queda prohibida la capitalización de intereses. Se exceptúa las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Lo que sucede con los bancos es que existe la ley de bancos y grupos financieros. Ellos tienen su ley específica que lo regula. Entonces, además del Código Civil, hay que aplicar específicamente la ley de bancos cuando son instituciones bancarias. Ahora, si el contrato de mutuo se celebró con un particular, pues sí, definitivamente solo se aplica el Código Civil. Y muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Una pregunta, Lick. Sí, con mucho gusto. ¿Quién habla? Fíjese que Don le Arnoldo. saludo a Arnoldo Roque. Sí, cómo no. Fíjese que la vez pasada, en la clase anterior, usted mencionó a un autor de unos contratos, solo me acuerdo de Vladimir, no sé qué. Aguilar Guerra. Vladimir, ¿verdad? Sí, Vladimir Aguilar Guerra. Aguilar Guerra. Él ese es el... Es el que hizo este libro, los Ya. contratos en particular, y lo puede comprar en la librería jurídica. Los contratos, permítame, Lick, los contratos civiles en particular. Sí. Muy bien, gracias. Y mire, y en cuanto a las notas, todavía estamos pendientes, ¿verdad, Lick? Las calificaciones. Sí, las notas del segundo parcial.
Las del segundo parcial. Hoy se van a publicar. Ah, bueno. Sí, es que estábamos terminando y nos faltan los extraordinarios, pero aunque falten los extraordinarios, lo vamos a publicar hoy. Hoy, al final de la clase, lo hacemos. ¿Tienen preguntas sobre el tema de hoy? A ver, Gerson, Mauricio, buenas noches. Buenas noches, gusto saludarle. Interesante el tema, la verdad, muy interesante, me gustó bastante con respecto Son sumamente útiles. Ustedes ya a partir del próximo año van a empezar a estudiar derecho notarial y ahí les van a enseñar a hacer todos estos contratos que yo estoy mencionando. Pero no se trata solo de hacer los contratos, tienen que saber lo que la ley establece, la regulación que el Código Civil establece para poder elaborar cada uno de estos contratos, para que el trabajo que ustedes van a realizar como profesionales pues sea de calidad y sobre todo su cliente no tenga problemas futuros. ¿Sí? Eso es lo más importante, que ustedes aprendan a hacer un trabajo de calidad, ajustado totalmente a derecho, ajustado a las normas que regula nuestro Código Civil. Sí, licenciada, gracias. Y les explico en esta presentación del mutuo que en el caso de los bancos, ellos tienen su ley específica, la ley de bancos y grupos financieros. Sí, de hecho, sí, perdón, Lili, mi consulta era, esto obviamente es parte de los contratos, pero aplicándolo, por ejemplo, en la cotidianidad en relación los préstamos, por hablarlo así, en que sea más que todo con los bancos, ¿verdad? Pues obviamente, pues todos creo que en algún momento hemos sido partícipes y si no, pues qué bueno que no, pero al punto que voy es, por ejemplo, si uno hace un préstamo con un banco, obviamente por X y razón alguien se queda sin trabajo, no lo paga, obviamente empiezan las cobranzas. Yo estoy investigando en la ley financiera y en el artículo 46 bis exactamente habla sobre el hecho de estar acosando y haciendo cobros a 10 horas de la noche y todo esto, ¿verdad? Entonces, el punto es en la presentación que usted puso en el artículo 1947 del Código Civil, donde establece lo del interés. El interés legal, sí. Ajá, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa o cómo se puede aplicar que una persona no pague el interés y empiezan los cobros a través de otras empresas como de cobranza jurídica y que a estos les adhieren pues, un cobro adicional por hacer el proceso, ¿verdad? Obviamente. Ya en el proceso de que me imagino que se va a un juicio y se está, pues obviamente en el momento, ¿cómo estos artículos se pueden tomar para defensa de la persona, por decirlo así? No sé si me expliqué bien. Gerson, ahorita le explico. Cuando una persona tiene problema y se atrasa en los pagos, por lo regular los contratos de mutuo, los contratos de crédito, establecen una cláusula que dice que cuando hay, por ejemplo, 2 meses de atraso sin cumplir la cuota establecida, le da derecho al acreedor a plantear su demanda a través de lo que se conoce como juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo lo van a ver ustedes en el próximo semestre, en Derecho Procesal Civil. Bueno, entonces a través de un juicio ejecutivo se hace el cobro. Por supuesto, la persona tiene su derecho de defensa. Puede contestar que no es cierto que debe y presenta, por ejemplo, un recibo de pago, porque puede ser que sea una equivocación, ¿verdad? Bueno, si no tiene su recibo, si efectivamente sí debe, le hacen lo que se llama requerimiento de pago. Si no tiene dinero a la hora que le hacen el requerimiento de pago, pues el juicio continúa.
Si hay una garantía hipotecaria, el banco tiene a su favor el derecho real de garantía. Entonces, lo que pide el acreedor en un juicio ejecutivo es que el bien sea rematado. Entonces, se hacen publicaciones de dictos y los postores llegan se establece un precio base para la subasta. Entonces, los postores llegan y empiezan a dar sus ofrecimientos de compra, ¿verdad? Y por supuesto se lo venden al mejor postor. Entonces el juez firma la escritura a favor del que obtuvo el precio y pagó ya el valor establecido. Y a favor de esa persona pasa el inmueble a nombre de esa persona y se registra la escritura en el Registro General de la Propiedad. Puede darse el caso que no hayan postores, entonces el acreedor pide que se le adjudique en pago el bien inmueble. Lo mismo se hace una escritura pública, se le adjudica en pago el bien al acreedor y lo inscribe a su nombre en el Registro General de la Propiedad. Si la persona no quiere salir, por ejemplo, del inmueble, el mismo juez ordena el lanzamiento de la persona. Se le dan 15 días si es una residencia para que salga del inmueble. Si transcurrido el tiempo y la persona no sale del inmueble, entonces se ordena el lanzamiento con el acompañamiento de la fuerza pública. Un juez de paz llega a hacer el lanzamiento de la persona que está en el inmueble porque ya pertenece a favor del banco que con el inmueble se está pagando la deuda que no le fue pagada. Bueno, pero previo a esto, dentro del juicio ejecutivo, hay una etapa que se llama liquidación de la deuda. En esa liquidación de la deuda se pone cuánto es el capital de la deuda, cuánto corresponde a los intereses. El contador del banco extiende una certificación contable donde especifica cuánto era de capital y cuánto era de intereses a la fecha en que fue extendida la certificación. Además de eso, se cobran costas judiciales. También les van a enseñar lo que es un arancel. Existe el arancel de abogados y en ese arancel se establece cómo se calcula cada uno de los rubros de la liquidación y se hace el cobro. Cuando está en esa etapa del incidente de liquidación de la deuda, puede su abogado defensor hacer un memorial y pedirle al juez que se aplique el interés legal, porque dentro del incidente de liquidación le van a dar audiencia a la parte deudora para que se pronuncie sobre los rubros de la liquidación. En esa etapa, su abogado tiene que pedirle al juez que se aplique esos artículos del Código Civil y se haga el cálculo de los intereses en base a esos artículos para que se aplique el interés legal. Entonces, de acuerdo a lo pedido, el juez dicta una resolución en la cual se le pide a la Superintendencia de Bancos que indique cuál es el valor de los intereses a la fecha de que se suscribió el contrato para poder hacer el cálculo a partir de cuándo debe la persona a la fecha de la liquidación. Entonces se hace el ajuste de los intereses en base al informe que rinde la Superintendencia de Bancos. Entonces el juez al revisar la liquidación hace ese ajuste y por lo regular pues bajan, ¿verdad?, los intereses. Entonces se le da la oportunidad al deudor, si consigue el dinero, si ya cuenta con el dinero, al momento de pagar el monto de la liquidación, pues se libera del problema, ¿verdad? Pero si no consigue el dinero, sí, le rematan el bien.
Oh, interesante, licenciada, de verdad se lo agradezco mucho. La verdad que viene a colación porque, sí, y gracias, lo que pasa es que viene a colación porque me mandan mensajes de una persona que me imagino que me refirió, me puso como referido en algún préstamo que sacó, pero ya no me dicen como si usted conoce a tal persona, sino que me mandan los mensajes diciéndome que yo soy esa persona y que Usted van no a es solicitar. fiador, nunca firmó como fiador. No, yo no, nada que ver, a mí solo me pusieron como referencia. ¿Sí conoce a esa persona? Sí, sí conozco quién es, pero no tengo Bueno. contacto con él. Ah, sí, no le conviene de amigo usted. Bueno, mire, No, para no. mí, yo pensaría, ¿verdad? Si lo están llamando a usted a su casa, pues dígale a esta empresa, conteste el teléfono y dígale, señor, yo no soy fiador de esa persona, nunca he firmado ningún contrato. Yo conozco la ley, dígale usted, ¿verdad? Y yo no he firmado ningún compromiso contractual con ustedes, así hasta contractual, utilice las palabras, ¿verdad? Yo no he adquirido ningún compromiso contractual con ninguna persona, ni soy fiador de esa persona, ni me comunico con, no sé ni dónde vive, ni me comunico con esa persona. Así que por favor, ya no me vuelvan a llamar, porque si me siguen acosando, voy a poner una denuncia al Ministerio Público contra usted. Le he Sí, y hablado de hecho, con claridad, le he hablado con claridad, así que ya no continúen molestando. sí, fíjese que de hecho por eso mismo viene la ley de bancos y sistema financiero, porque yo me puse a investigar y cabalmente hay una parte donde dice, si no estoy mal, creo que es artículo 45 o el 46, donde establece de que si, no pueden hacerle cobros asumiendo de que uno es esa persona, y es lo que me está pasando. Entonces yo le dije, Bueno, mire, le dije, ahora bien, está mal decir y cobrarme como que si fueran ellos, y yo no soy él y no tengo conocimiento de dónde está. Les digo, o sea, le voy a decir otra cosa. A veces hay homónimos de nombre. La persona con la que lo confunden tiene el mismo nombre suyo. nada que ver, nada que ver. Es más, me gustaría decir el nombre, pero por varias razones, pues no lo voy a decir, pero ni se parece, pues. Ah, bueno, es que el problema es cuando, digamos, se llama Carlos Pérez, ¿verdad? Y la Sí, parte deudora también se llama Carlos Pérez. A veces los demandan y les sí, embargan sus cuentas y todo eso. Entonces tiene que buscar un abogado que le haga un memorial ante el juzgado, identificar que no son la misma persona para que les liberen de los embargos en sus cuentas bancarias y en fin, ¿verdad? Porque a veces claro. los homónimos dan esos problemas, Sí, ¿sí? y de hecho me Entonces, mandan mensajes a veces hasta las 11 de la noche, es como tal persona, y se le solicitará al juzgado de paz el embargo de su salario y un número con el número del lugar de trabajo, que no lo voy a decir, y dice no, embargo de bienes o son muebles, o amenazas. inmuebles, bloqueo de cuentas y Esos bancarias. son amenazas injustificadas, porque usted no es fiador de esa persona ni nunca ha firmado. Repite proceso legalmente y llama y sale el número, y yo no soy él. Entonces usted diga, conteste la llamada y aclare que usted No, nunca ha sido les he fiador de dicho, pero mire, insisten, no se imaginan, licencia, llevo más de un año, antes me llamaban por un tal acusadores, Rafael Choc, y yo no soy esa persona, ni lo conoce. ni en cuenta quién era. Que lo lamento usted, que lo lamento. Sí, por eso iba a colación ¿Cómo esto, pero pues muchas consiguieron gracias su por teléfono? su ¿Cómo consiguieron respuesta. su teléfono esa persona? Me imagino que, fíjese que es bien raro Mi porque mi número número de lo tengo el del teléfono. 2002 y realmente este número tengo registrado mi nombre y todo, entonces fue bien raro que me hayan también como conectado. Me imagino que lo dieron, lo han de haber puesto y lo pusieron, saber cómo, pero al Entonces cambie final, su bueno, número de teléfono, cambie su número de teléfono. ala, no, los guarda ahí, ¿Por tengo qué? mis contactos de trabajo y todo. Le avisa a sus contactos que cambió de número. No se puede. Tiene razón. Está bien, licenciada, le agradezco Yo mucho lo y haría muy fina y porque no gracias. me quiten mi sueño, mi descanso, no interrumpan mi descanso, yo lo haría. ¿Verdad? Sí, bueno, Bueno, gracias, licenciada, muy amable. para servirle. Benjamín de Jesús, buenas noches. A la Buenas orden. noches, licenciada. Buenas noches. Mire, licenciada, solo una pregunta.
Entonces, los bancos no caen en la usura por lo de la ley de bancos, licenciada. No. Existe la institución del gobierno, del Estado, que se llama Superintendencia de Bancos. La Superintendencia de Bancos, como su nombre lo dice, son supervisores de los bancos. Si hay alguien que lo haya afectado un banco, puede ir a poner su denuncia y ahí a la Superintendencia de Bancos. Incluso creo que tienen en línea. Si entra usted ahí por internet y busca Superintendencia de Bancos Guatemala, incluso ahí se pueden poner denuncias vía electrónica, ¿verdad? Esta dependencia del Estado, Superintendencia de Bancos, es la que los supervisa a ellos y establece los montos de las tasas de interés y todo que ellos tienen autorizados. Ellos tienen su ley específica que lo regula y dentro de esta ley está esa institución que se llama Superintendencia de Bancos y el Banco Guatemala. Entonces ellos rigen las tasas de interés. Hoy por la mañana vi Prensa Libre y a nivel mundial están al alza las tasas de interés. O sea, no es solo en Guatemala. Estos son situaciones económicas mundiales que se están dando. O sea, es preocupante, ¿verdad? Pero en los contratos de préstamo que uno tiene necesidad de acudir a un banco para hacer su inversión, compra de su casa, construcción de una casa, ampliación de una casa, en fin, y uno tiene necesidad de hacer un préstamo de estos, existe la cláusula en ese contrato que uno firma donde dice que la tasa de interés puede ser modificada de acuerdo a lo que autorice la Superintendencia de Bancos. Entonces, si usted tiene un préstamo, está obligado a pagar el alza que se establece, ¿no? Porque ya lo firmó en el contrato. O sea que sería, digamos, a una tasa variable, digamos. Quien rige la tasa de interés es la Superintendencia de Bancos. O sea que no cae en el plan ese que dice anatocismo, donde no, ellos no les aplica, a ellos no les aplica. Eso lo puse ahí en la presentación. A ellos no les aplica porque tienen su ley específica. Entonces es la Superintendencia de Bancos la que les autoriza todo lo que ellos hacen. Muchas gracias, licenciada. Pasa. Clara esa duda. Muy bien, y es lo que se aplica en los juzgados, ¿verdad? Es ley vigente en la República de Guatemala. Byron Leonel Obando, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches. Me gusta saludarla. Igualmente, Byron, dígame. Licenciada, con lo que usted nos comentaba, luego de realizada ese remate en pública subasta, usted comentaba que el juez, al parecer yo no sé si estoy mal, que a los 15 días podría ordenar el lanzamiento de las personas si no entregan el bien inmueble. No es tan rápido, ¿verdad? Sí, por supuesto, les dan el plazo de 15 días para que desocupen el inmueble y les sea entregado al nuevo propietario. Si no lo hace de manera voluntaria, entonces procede la etapa de que ordena el lanzamiento el juez y con auxilio de la policía hacen el lanzamiento. Y el juez de paz, ordenan al juez de paz que lo practique. Tampoco va sin juez. Llega el juez por orden del juez de instancia a hacer el lanzamiento. Sí, pues, ¿y cuánto tiempo puede pasar después de eso, licenciada? Eso depende, cada juzgado trabaja con sus tiempos, con su proceso de notificación y todo eso. Yo no le puedo dar exactamente el tiempo, sino que cada juzgado es independiente funciona de acuerdo a su actividad. Sí, pues, pero supóngase en este caso. El debido proceso, lo que yo le explico es el debido proceso. Exacto. Con relación al debido proceso, por ejemplo, la persona que ya ha sido prácticamente, pues, ha perdido el bien inmueble, ¿verdad?
esa persona puede presentar algún otro recurso después de haber sucedido la venta en pública subasta, licenciada, que lo mantenga mucho más tiempo. De que puede. Lo que le va a cobrar es el abogado. Por ejemplo, muchos abogados dicen un amparo, para todo plantean amparo, ¿verdad? Licenciada, perdone. Lo que va a lograr con el amparo es pagar los honorarios del abogado, y si no le otorgan amparo provisional, de todas maneras tiene que salir, aunque haya planteado amparo. Licenciada, buenas noches, perdone, fíjese que estoy tratando de ingresar al examen y no me lo permite. Me está pidiendo que pida... Telma Esperanza. Bueno, ahorita vamos a ver hoy. Permítame un momentito. Gracias. Muy amable, licenciada, muchas gracias. Le dejo porque usted va a estar ocupadita con el examen, pero muchas gracias. Oye, muy amable. No, pena. Seguimos. Ahorita se le está conectando el examen y ahorita va a estar. Sigamos hablando porque estoy a la orden. Bueno, pues a mí la duda es porque yo, por ejemplo, yo trabajo con bancos en venta de activos extraordinarios. Sí. Y en muchos de esos casos hay propiedades que pasan años que ya están a nombre del banco, ya las tenemos en venta y están sin posesión, ¿verdad? Entonces hay que todavía solventar algo en el juzgado o las personas siguen viviendo. Entonces esas propiedades no son sujetas de crédito, sino la persona que quiera comprarlas pues puede comprarlas al contado y se hace cargo de continuar de continuar el caso que esté pendiente para poder ya habitarla, se puede decir, o tomar posesión de ella, ¿verdad? Muy bien. Sí, hay la administración del banco, ¿verdad? Mire, los juzgados, usted sabe, hay una carga de trabajo tremenda en los juzgados, entonces yo no le podría decir cuánto tiempo se va a tardar un juez, porque cada juzgado funciona de acuerdo a su cantidad de juicios que tiene, su cantidad de personal que tiene, en fin. Entonces es muy difícil que yo le diga exactamente los días que va a tardar un juzgado. Lo que sí les van a enseñar en procesal civil son el debido proceso que llevan estos juicios, los diversos pasos que tienen que se llevan. Ya, correcto, sí, muy amable, licenciada, muchas gracias. Bien, Obed Josué, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Yo solo con una duda, referente a la ley de insolvencias, el decreto 8-2022, esa no mucho lo entiendo en el objeto de su aplicación. Dice que es de insolvencias, pero no sé a qué se refiere, si solo es aplicado al ámbito público o al ámbito privado. Y sí, solo. Ay, perdón, disculpe. La verdad no soy experta en la ley de insolvencia. Le hablo con sinceridad. Entonces, no podría yo ponerme a explicarle la ley de insolvencia porque no la manejo completamente, ¿verdad? Sí, lo que pasa, disculpe que la interrumpa. No lo que pasa es que relacionada al tema de lo de las deudas, me salió una referencia que hace tiempo una persona no puede pagar, ¿verdad? ¿Cómo se declara insolvente? Es lo que comúnmente en Estados Unidos dice, me declaro en quiebra, ¿verdad? Entonces, yo lo que he oído es que se da oportunidad de un crédito, se les da apoyo para que puedan salir adelante, digamos, las grandes empresas, ¿verdad? Para que no cierren. Pero no sé bajo qué término los bancos les dan apoyo. La verdad no lo conozco. Entonces, ok, licenciado, pero igualmente gracias. Perdón, pero no manejo yo esa ley. O sea, no he tenido la experiencia de un caso como ese. Lo que sí sé que los bancos están trabajando es esa aplicación, ¿verdad? Pero entiendo yo que son aquellas empresas que por la pandemia y en fin están en crisis, ¿verdad?
y que el Estado los va a apoyar para que no cierren. Pero exactamente no sé cómo explicárselo. Me hizo una pregunta difícil, perdón, para mí pues en este momento. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Ya no. El próximo día les voy a trabajar el contrato de donación, que también es sumamente importante y que ustedes tienen que manejarlo, ¿verdad? Y les deseo muy buenas noches, se cuidan bastante, feliz fin de semana y seguimos adelante en nuestro programa en cuanto a los temas que nos quedan pendientes antes de la evaluación final. Buenas noches, se cuidan. Buenas noches, licenciada. Feliz noche. Feliz noche, licenciada, gracias. Feliz noche.